¿Qué dijimos que viene antes de sí? La, ¿verdad? Muy bien. Y antes de ayer, antier y antes de esas cosas, ¿verdad? En el texto bíblico, es decir, en lo que Dios nos presenta acerca de quién es Él, de lo que Él está haciendo, saben que también hay algunas cosas que llevan cierto orden. Antes de una cosa tiene que venir otra. Hay ciertos elementos que encontramos en la palabra de Dios que llevan un orden en particular, que no se pueden desconectar, que siguen un orden establecido por Dios y los hemos estado repasando en estos días. Primero viene la muerte, después viene la vida. Primero viene un camino de sufrimiento, pero después viene la gloria. Primero puede ocurrir un camino de humillación, pero después viene el camino de exaltación. Nuestro Señor Jesucristo nos mostró que ese es el recorrido, que no nos debería de sorprender si como seguidores suyos íbamos a enfrentar quizás a veces adversidad, desprecio, persecución. ¿Por qué? Porque antes de la gloria viene un sufrimiento. No es porque Dios sea un Dios que le gusta fastidiar y torturar o que sea que se complazca, ¿verdad?, en el dolor. No es por eso. Pero es un orden establecido. La semana pasada celebramos, ¿verdad? Antes de la resurrección, pues viene esa muerte, viene el sacrificio. Antes de la exaltación de Cristo, viene ese camino de humillación. Y si quieren recordarlo de forma muy gráfica y visual, es que antes de la corona y la gloria, viene la cruz. Nuestro Señor Jesucristo nos mostró ese recorrido. Así que nosotros como seguidores suyos, como cristianos, como creyentes, deberíamos de estar bien enterados y bien enfocados y saber que hay unas cosas que vienen antes que otras. Es decir, ¿estamos dispuestos a confiar en el Señor para recibir la vida eterna? ¿Estamos dispuestos a confiar en Él para recibir la bendición eterna reservada en el cielo para nosotros? ¿Estamos dispuestos a creer en Él para recibir esas bendiciones que están garantizadas para nosotros? Pues bueno, hay un camino de sacrificio antes de eso. No precisamente para merecerlo. No es para ver si logras ganarlo. Está reservado y garantizado en Cristo. Pero el paquete de una vida dispuesta a sacrificarse por Él es parte de un paquete de aquel que se sacrificó por nosotros. Es decir, no podemos desconectar la una de la otra. Pablo en esta última carta que está escribiendo, o al menos la última que tenemos en el canon bíblico, Pablo está hablando con Timoteo y recordándole: hey, Timoteo, no te tienes que sorprender y tienes que estar listo para ser fiel y firme hasta el fin. Y no va a ser fácil. Y vas a atravesar aflicción y podrías atravesar persecución, pero mantente firme y mantente fiel. Ese es el camino que debemos seguir. Y de hecho recuerden, Pablo ya mencionó algunos nombres, va a mencionar otros en el capítulo a continuación. Y Pablo dijo: mira, habían algunos que iban con nosotros, pero volvieron atrás. Habían unos que no perseveraron hasta el final, no completaron la carrera. Había unos que ante la presión, ante la adversidad, ante persecución, ante aflicción, ante verse contra la espada y la pared, dijeron: está muy duro el asunto, mejor con permiso. Por eso en esa carta sigue un llamado a mantenernos firmes. Por eso es un tema principal de toda la carta. Y estamos en 2 de Timoteo. Hoy quisiera tomar el tiempo para ver una frasecita de uno de los versículos en el capítulo 2. Así que si tienen su Biblia, acompáñenme a 2 de Timoteo, capítulo 2. ¿Qué dicen? ¿Damos chocolates y memorizamos textos de 2 de Timoteo? ¿También? O capítulo completo, ¿verdad? Vamos agresivos, vamos con todo.
Pero las series de Netflix sí se las saben, ¿verdad? Segundo de Timoteo capítulo 2. Iglesia, les animo a que cada semana hagamos la lectura del capítulo correspondiente, ¿sí? Léela en diferentes versiones, léela cada semana. Acá en los minutos que tenemos no logramos cubrir todo el capítulo, ni todos los detalles. Vamos a ver algunos aspectos, pero lee tú los capítulos en casa, léelos en diferentes versiones. Si no estuviste alguno de los domingos, gracias a Dios tenemos las grabaciones, puedes verlas ahí, no te desconectes de lo que Dios nos está hablando como iglesia. Así que muchas gracias a todo el equipo que trabaja en la edición y producción para tenerlo listo. Y ahí lo recibimos cada semana, así que es un recurso muy valioso. Segundo de Timoteo capítulo 2, quisiera invitarles a ver el verso 11. Y leamos todo el capítulo en casa, pero quisiera tomar un instante para repasar algunos detalles del versículo 11, aquí al final de esta sección. Segundo de Timoteo 2, 11. Gracias, Héctor. Y si quieres, déjalo ahí para que lo podamos seguir en un momentito. Palabra fiel es esta. Y a continuación viene un mensaje. A continuación viene lo que Pablo llama palabra fiel. Fíjense que esa frase, palabra fiel, se utiliza varias veces en el Nuevo Testamento. De hecho, Pablo la utiliza en otras ocasiones en sus cartas. A Timoteo lo usa también. Pero es una frase que prepara y presenta y dice, hey, a continuación hay algo a lo que hay que prestarle atención. A continuación viene una enseñanza que es verdadera. ¿Sí? Que podemos estar seguros que lo que viene a continuación, no es que lo anterior no, pero es una forma de atraer nuestra atención, es una forma de decir, aquí viene cierto énfasis, aquí viene algo importante. Y lo que vamos a ver en un momentito aquí en estos dos versículos es lo que algunos han llamado, fíjense, un dicho quizás. ¿A qué se refiere con un dicho? Algo que los cristianos ahí en el siglo I solían repetir, solían decir, o sea que ya lo conocían. Más o menos como una confesión, ¿sí? Algo que repetían y decían y que era parte de una especie de credo. Algunos dicen que esto posiblemente era parte de un himno que cantaban. Así que de repente queda ahí el reto de cómo le ponemos música ahí a estos versículos, ¿verdad? Pero algunos estudiosos dicen que puede ser que era algo que la iglesia solía cantar. Y lo repetían, y lo sabían, y lo decían. Y algunos incluso argumentan que lo que vamos a leer a continuación puede haber sido una especie de poema que Pablo escribió. Muy interesante. Es decir, hay cosas que se nos quedan y se nos graban, ¿verdad? Depende de la forma en la que las decimos. Sin embargo, el punto principal de todo lo que Pablo ha venido recordándole a Timoteo es mantente fiel, persevera hasta el final, va a venir adversidad, no te eches atrás, no te rindas, pelea la buena de batalla, no te vayas a desanimar ni a dejar de correr como un buen atleta, tienes que ser disciplinado, tienes que ser paciente como un buen labrador. El punto central es mantente fiel hasta el final. Ahora, ¿cómo recalca esto el apóstol y cuál es el mensaje para nosotros? Fíjense, la primera frase está ahí en el versículo 11. Atención, si morimos con Él, ¿también qué va a pasar? Viviremos con Él. Voy a retomar las palabras de Jesús. ¿Crees esto? ¿Estás convencido de esto? Esto es palabra fiel, puedes confiar en ello. Y de hecho, fíjense que aquí está nuevamente el orden. Si queremos esa vida, por ejemplo, esa vida plena, esa identificación, esa seguridad de esa vida eterna, pues hay que reconocer que tenemos que morir. De hecho, si queremos la bendición de esa vida plena, acá también tenemos que morir a nosotros mismos. Es el mismo mensaje que Pablo recordó en Romanos 6 cuando habla acerca del bautismo. Con Cristo sepultados, pero con Cristo resucitados. Es el camino que estábamos hablando hace un ratito. ¿Queremos la vida?
Queremos resurrección, pero antes tiene que venir esa muerte. Así que quizás los creyentes leemos eso y decimos, sí, claro, amén, queremos esa vida, Señor, estamos dispuestos a morir por ti. Muy bien. Segunda frase, versículo siguiente. Si sufrimos, ¿qué va a pasar también? Reinaremos con Él. Pues la primera parte siempre suena difícil, ¿verdad? Hay que morir, hay que estar dispuestos a sufrir. Eso es doloroso, eso es incómodo. El Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo perfecto del siervo que sufrió, pero el Señor lo exaltó. Entonces Pablo dice, miren, aquí hay una condición. Tú quieres la vida plena, la vida nueva, tienes que estar dispuesto a morir. Quieres la gloria, el reino, quieres ver esa buena noticia, pues tienes que estar dispuesto a padecer. Esa es la ecuación, ese es el orden. Nuevamente, no es que Dios sea un Dios que quiera ver cómo te fastidia y cómo te tortura y cómo se complace en verte con dolor, no es eso. Simplemente es el camino de la obediencia. Una pregunta que debería surgir en nosotros es en qué cosas estoy yo muriendo o sufriendo por Cristo. Ni ustedes ni yo queremos buscar sufrimientos, ¿verdad? No es que voy a ver cómo me autotorturo, ¿verdad? O me lesiono. Pero puede ser que muchas veces el camino de la obediencia implique dolor. Ciertamente el camino de la obediencia a Cristo hacia la cruz, cumpliendo en obediencia la misión del Padre, implicó dolor. Y Jesús mismo oró, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Saben que en la vida espiritual habrá cosas en las que nuestra voluntad no quiere obedecer. Eso es por definición. Nuestra carne, nuestra naturaleza no quiere. Pero ¿cuán dispuesto estoy yo a obedecer y a seguir el ejemplo de Cristo? Querida familia, todas las semanas tenemos el llamado de parte de Dios a ser testigos fieles, a cumplir nuestra misión, a compartir el evangelio, a explicar nuestra fe a otros, a inquietar en conversaciones espirituales. Todas las semanas tenemos ese llamado de parte del Señor. Tenemos un propósito. Somos agentes de reconciliación. Así que tenemos que hablar, y cada vez que tú hablas es como si Cristo mismo estuviera hablando. Pero a veces eso puede ser complicado. A veces nuestra carne no quiere. A veces sentimos miedo y temor. A veces ¿cuántas veces no nos hemos echado atrás? ¿Cuántas veces no hemos preferido mejor guardar silencio cuando teníamos la claridad y la certeza que era el Señor diciéndonos, hey, habla? Así es nuestra carne. Pero Pablo le escribe a Timoteo para alentarlo y decirle que no te vaya a pasar eso. ¿Sí? No te vaya a pasar, ten presente. En los versículos anteriores Pablo dice, hey, recuerda a Jesucristo. Y no es que se le olvidó, es ten presente su ejemplo. Ten presente que así es como debemos servir. Ten presente que así es como un soldado sirve a su Señor. Así que este pasaje es para alentarnos, es para desafiarnos. Y comienza con dos frases, digamos, de buena noticia. Mira, si atraviesas aquí dolor, si atraviesas sufrimiento por causa de Cristo, hay esperanza. Vas a reinar también con Él. Entonces, iglesia, no nos echemos atrás. Cuando se trate de servir al Señor, cuando se trate de obedecer, no nos echemos atrás. No demos pasos atrás. No nos acobardemos. Seamos valientes. Las primeras dos dan bastante esperanza. Pero ahora viene una tercera. Y aquí de repente cambia el tema, el tono. Si morimos, viviremos. Amén. Vamos, soldados. Si sufrimos, reinaremos. Amén. Vamos, soldados. Y si le negamos, no, pero ¿cómo era la cosa? Ahí ya no. Si le negaremos, Él también nos negará. ¿Qué significa eso?
Ahora ya no es una nota positiva, de aliento, de esperanza para perseverar, sino es una advertencia. Y en primera instancia noten que allí hay una énfasis en una condición. Si le negaremos, allá es si sufrimos, vamos a sufrir. Ya lo habló, ya se aclaró. Hay cosas en las que hay que morir, ya lo sabemos, pero negarle. ¿Puede un cristiano negar al Señor? ¿Podrías tú negar al Señor? Es una buena pregunta. Vamos a ver algunos textos y vamos a ver qué enseñó el mismo Señor Jesucristo al respecto. Vamos a Mateo capítulo 10, verso 33. Si quieren, anoten las citas, vamos a ver varios pasajes y los vamos a proyectar aquí en la pantalla, pero así pueden tener la referencia. Mateo 10, 33. Jesús dijo, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No olviden, Pablo comenzó diciendo, palabra fiel es esta. O estas son palabras de Jesús. En muchos de estos pasajes Jesús le está hablando a aquellos que ciertamente lo estaban rechazando. Entonces uno puede pensar, dice, uy, esto es para alguien que decidió no reconocer a Jesús. Enfático. Y pues en efecto, Jesús le hablaba así muy fuerte a las multitudes, le habló así muy fuerte a los líderes religiosos, todos los que lo rechazaron y no lo reconocieron como Dios, les recordó esto. Sigamos, Marcos capítulo 8, versículo 38, Marcos 8, 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Es posible negar? ¿Es posible avergonzarse? ¿Es posible volver atrás? Nuevamente, cuando vemos el texto bíblico hay una señal de advertencia. Lucas capítulo 12, versículo 9. Todas estas son palabras de Jesús. Lucas 12, 9. El que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios, es decir, en la presencia de Dios será negado también. Es una advertencia. Ahora, nuevamente, ¿a quién van dirigidos estos pasajes? Y cuando vemos muchas de estas afirmaciones, y vamos a ver unas cuantas más, se están refiriendo a aquellos que decidieron no reconocer a Jesús como Dios. Recuerden, sin señorío no hay salvación. Decidieron no reconocerle como Señor. Jesús dice, si tú no lo reconoces, no te reconozco. Pero ¿será que le puede pasar a un cristiano? ¿Será que un cristiano puede, vamos a hablar así en lenguaje académico, ¿será que un cristiano puede rajarse? Juan capítulo 13, versículo 38. Uno de mis queridos amigos, Pedro, Jesús le dijo, ¿tú dices que vas a poner la vida por mí? De cierto, de cierto. Esto es casi un sinónimo de palabra fiel es esta. O sea, te estoy afirmando categóricamente y así será. No cantaré el gallo sin que me hayas negado. No una, no dos, 3 veces. Aquí vemos a un discípulo. Se rajó, se echó atrás. Ah, usted es usted, no, yo ni sé quién es, pero usted tiene acento igual que no lo conozco. Y Pedro tuvo miedo, se acobardó ahí. Fue muy valiente en otras ocasiones, pero en esta parece, querida iglesia,
que no puedes pensar y dar por sentado que no nos podría pasar a nosotros. Yo sé que impacta lo que acabo de decir. Pero cuando veo estos pasajes, la advertencia no es solo para otra gente. La advertencia es para nosotros también. La advertencia es que cuando Pablo dice, esto es palabra fiel, si estás dispuesto a morir, vas a vivir por él. Si estás dispuesto a sufrir, vas a reinar, pero ten cuidado porque esto no es automático. Ten cuidado porque esto no es solamente una buena intención. Ten cuidado porque vas a estar bajo presión y algunos niegan al Señor y algunos se echan atrás, y ya mencionó ejemplos en el capítulo anterior. Ten cuidado porque te puedes ver tentado a mejor retroceder. Ten cuidado, Timoteo, que no te pase. Hechos capítulo 3, versículo 14. Ahora es Pedro mismo, Pedro que acaba de pasar esto, ahora es Pedro hablándole al pueblo. Y Pedro recordándole al pueblo que ellos negaron al santo y al justo. Y prefirieron que les dieran un homicida y que mataran a Jesús. Ahora en Hechos capítulo 3, Pedro, cuando está haciendo este mensaje, este discurso, está compartiendo ahí, defendiendo la fe, le recuerda a todo el pueblo que el mismo pueblo negó al Señor. Vemos a un Pedro, en primer lugar, reparado. Restaurada sería una palabra también apropiada. O sea, un Pedro que negó al Señor, un Pedro que se echó atrás, un Pedro que no cumplió, un Pedro que dijo, no, Señor, si yo voy a dar la vida, ahí al rato se echó atrás. ¿Será que tiene esperanza de perdón? ¿Será que puede tener otra oportunidad? Pues no olvidemos que es el mismo Pedro que Jesús le dijo, vas a pastorear a las ovejas. Y Pedro dice, ¿yo? Cualquiera hubiera pensado, Pedro está descalificado. O sea, miren todos los errores que comete, ¿verdad? Y encima el último día de prueba, examen final, no, pues yo sí lo gano. Ay, y Jesús, vas a perder 3 veces. ¿Cómo se sentía Pedro después de eso? Pero Jesús le dice, ¿sabes qué, Pedro? Tú vas a ser el pastor de las ovejas. No por él, no por Pedro. Quedó evidente, quedó demostrado que no es por Pedro. Es por la restauración que el Señor Jesús hizo en la vida de Pedro. Querida iglesia, nosotros no somos, ¿será que nosotros no nos ha pasado así también? ¿Será que nosotros estamos inmunes a ello? Tienes que estar alerta, tienes que tener cuidado. Hay una advertencia, hey, cuidado que no te pase. La pregunta que surge es, ¿qué pasa si sucede? Miren, incluso Apocalipsis capítulo 3, cerrando aquí ese listado de textos. En Apocalipsis el Señor, hablándole a las 7 iglesias, le dice a una de ellas, yo conozco tus obras. Y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, te están batallando con lo último, pero te has mantenido fiel a mi palabra y no has negado mi nombre. Eres como un soldado que está cansado, eres como un soldado que ha peleado, que siente que va a desfallecer, pero todavía estás fiel y mantienes mi palabra. No te volviste atrás, no negaste mi nombre. Es un llamado a permanecer, iglesia. Hermanos, aunque llevemos muchos años en la fe o pocos años, aunque hayamos estado muy involucrados en ministerio o poco involucrados, aunque sepamos mucha teología o poca, no importa, todos nosotros tenemos que estar alertas y mantenernos firmes hasta el fin. Todos nosotros estaremos bajo presión en diferentes circunstancias y todos nosotros quizá la vamos a pensar 2 veces. Por eso la exhortación y el recordatorio es firme y fiel hasta el final. Y entonces, esta advertencia dice, oye, si nos echamos atrás, ¿qué es lo que mereceríamos? ¿Qué es lo que Jesús advirtió? Entonces, que no caigas en eso. Pero hay una cuarta frase. Y esta cuarta frase rompe un poquito todo el esquema de lo que venimos viendo, porque las primeras dicen, si tú estás
¿Estás dispuesto a morir? Entonces tú vas a vivir por Él y en Él, en Cristo. Pero si tú estás dispuesto a sufrir, entonces tú vas a reinar. Ahora hay un cambio, pero si tú te echas atrás y tú lo niegas, el Señor te negará. Y la última frase ahora dice, pero ¿y si tú no te mantienes fiel? ¿Qué esperaríamos que viniera en un versículo así? Pues acá ya tenemos la respuesta. Pero a lo mejor esperaríamos que el tono de severidad subiera. Si tú lo niegas, Él te negará. Y si no le cumples, esperaríamos que venga. De hecho, algunos leen así el versículo. No se vayan a sorprender cuando ustedes estudien el pasaje. Podrán encontrar algunos comentaristas que van a leerlo así. Si fuéramos infieles, el Señor es fiel en castigarte. Y nos da risa, pero algunos lo leen así, genuinamente lo digo. O sea, no exagero. El Señor va a ser fiel en cumplir. Podría ser una lectura, podría ser una interpretación. Y algunos de ustedes se preocuparon ahorita. Solo que, pequeño detalle. Como cuando alguien, ¿verdad? En la clase ahí escribió toda la ecuación y llenó el pizarrón y alguien le dijo, disculpe, solo que 2 más 2 no es 5, se equivocó ahí. Se desarticuló toda la argumentación. Cuando vemos en el texto bíblico la fidelidad del Señor, el Dios fiel, el Dios que es fiel para guardar los irreprensibles, el Dios que es fiel en cumplir sus promesas, el Dios Gesed, el amor fiel y leal del Señor, cada vez que vemos la fidelidad de Dios, se refiere a la forma misericordiosa en la que Dios cumple sus promesas a favor de su pueblo, a pesar de nosotros mismos. ¿Qué está tratando de decir el pasaje? Palabra fiel. Puedes confiar en esto, puedes estar seguro. Puedes estar seguro que si mueres vivirás, puedes estar seguro que si sufres reinarás, puedes estar seguro que si te echas atrás, hay una advertencia seria, y la dijo el mismo Señor Jesucristo. No te eches atrás, sigue fiel hasta el final. Y puedes estar seguro que si fallas en algo, no dependía de ti. Puedes estar seguro que si algo echaste a perder, no te preocupes, no echaste a perder nada del Señor, porque el Señor sigue siendo fiel y cumplirá sus promesas. No depende de ti. Es que yo le he fallado tanto al Señor que ya el Señor ya no me perdonará. Si dependiera de nosotros, entonces sí. Es que yo no puedo y no logro y no me sale y el Señor seguramente ya no me da otra oportunidad. Si dependiera de nosotros, entonces sí. Es que yo lo he intentado, es que yo he querido, es que yo le prometí al Señor y no le cumplí. Si dependiera de nosotros, entonces sí. Aún si no cumplieras, aún si fallaras, o quizás deberíamos decirlo, aún fallando, aún siendo imperfectos, aún siendo como Pedro, puedes tener la garantía y la certeza que lo que Dios dijo se cumple porque lo dijo Él, porque Él es fiel, Él es confiable, tú y yo no. Aún si hay momentos en los que me cuesta todavía, puedes tener la garantía de que Él te sigue amando, de que Él sigue mostrando su misericordia leal para ti. ¿Por qué? Porque Él no va a negarse, no puede contradecirse. Es por quien Él es.
que nosotros hallamos misericordia. Por supuesto, alguna persona lee en esto y dice, bueno, entonces, muy bien, ya está, no importa lo que... No leyó bien el versículo anterior. No entendió el mensaje completo. No está entendiendo y conociendo al Dios ante el quien caemos de rodillas para decirle gracias. Gracias por salvarme. Gracias por amarme. Gracias por darme a tu Hijo Jesucristo, quien fielmente cumple su palabra. Gracias por ser el Dios fiel que me guardará hasta el final. Todo el pasaje y toda la carta es una exhortación a que nos mantengamos firmes. Toda la carta y todo el pasaje es una exhortación a que no vuelvas atrás. Y toda la carta tiene un montón de ejemplos de unos que volvieron atrás. Pero a pesar de ello, a pesar de tus errores y a pesar de mis fallas, el Señor seguirá siendo fiel y cumplirá su palabra, cumplirá su promesa, seguirá siendo de los suyos. La gracia, que no merecemos, jamás nos ha quitado la responsabilidad de la santidad, jamás nos ha quitado la responsabilidad de la obediencia, jamás. Por eso Pablo dijo en Romanos 6, algunos lo interpretaron, entonces ¿qué? Como hay gracia para que abunde la gracia, pues pequemos más. En ninguna manera, ese no entendiste. La gracia no nos quita la responsabilidad de la santidad, para nada, no nos quita la responsabilidad de la obediencia. Lo que nos dice es que realmente no es por nuestra obediencia que nosotros ganaremos algún favor de Dios. Es por lo que Él es y hace. Que Dios cumpla sus promesas en tu vida, en tu familia, no es porque tú eres muy bueno. Yo sí le he cumplido al Señor en todo, por eso, entonces merezco. Es por quien Él es. La bendición y todo lo bueno que tenemos es inmerecido. Es por su misericordia. Por eso nunca vayas a pensar que eres tan malo que el Señor ya no quiere saber nada de ti. Ese es un pensamiento engañoso, es una mentira de Satanás. Y nunca vayas a pensar que eres tan bueno y que por eso mereces todo. ¿Cómo no te va a bendecir Dios si tú eres tan buen hijo obediente? Si te das cuenta, ambos pensamientos están centrados en nosotros mismos y sería un evangelio de obras. No necesito a Cristo y su cruz. Solo necesito ser bien malo para ser bien castigado y bien bueno para ser bien bendecido. No necesito a Cristo. Es por lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que esto debe llamarnos es a una vida de fidelidad y de gratitud. Aún en medio de nuestra imperfección, aún en medio de nuestros errores, aún en medio de nuestros fracasos. Porque Él siempre será fiel. El amor leal del Señor está contigo. Si esa gracia y esa fidelidad no es el impulso para una vida en santidad, entonces no hay nada que nos pueda motivar. Si no es la persona de Dios, porque Él es santo, lo que nos mueve y nos impulsa a decirle, Señor, sé el Señor de mi vida y la autoridad y aquí estoy para servirte, entonces no hay nada más que te pueda motivar. Por eso, entre más lo conocemos a Él, mejor podremos responderle. Por eso el texto bíblico se trata de conocerlo a Él, porque entonces podemos adorarlo como Dios. Por eso no se trata de nosotros y qué necesitamos y qué nos va a dar Dios y qué nos merecemos. Se trata acerca de Él. Sé fiel hasta el final. Cumple tu llamado, cumple tu ministerio, sirve al Señor con todo. Y aun cuando no te salga y aun cuando falles, el Señor va a seguir siendo fiel. Qué buena noticia, qué gracia tan inmerecida. ¿Cómo vas a vivir esta semana diferente? ¿Cómo vas a mostrar esa gratitud?
¿Cómo vas a responder a esa fidelidad? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te ha estado pidiendo Dios? ¿Qué pasos de fe hay que dar? ¿En qué pasos hay que obedecer? ¿En qué te ha estado llamando Dios quizás a algo? Hagámoslo. Antes de la bendición viene la obediencia. Y que el Señor nos ayude. Oremos. Señor, gracias por tu palabra que nos presenta de manera maravillosa, de manera gloriosa, tu santidad, tu poder y tu amor para con nosotros. Señor, aquí estamos, somos pequeños y frágiles, imperfectos, pero queremos servirte. Queremos decirte gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo por nosotros. Gracias porque pagó el precio, llevó la carga, la culpa que merecíamos nosotros. Gracias porque nos dio un perdón que no merecemos. Nos dio un acceso directo, libre, de plena paz y confianza ante tu trono. Gracias, Señor, porque aunque estábamos muertos, en Él tenemos vida, una vida con propósito, con sentido, una vida más allá de lo terrenal, una misión más allá de lo temporal. Gracias porque en medio de este mundo imperfecto y de las pruebas y de las luchas, no estamos solos. Porque Cristo prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y su palabra es fiel. Gracias porque jamás nos abandonas. Aunque nosotros hay momentos en el que parece que te damos la espalda, nos echamos atrás o no cumplimos lo que prometimos. Señor, gracias porque nos amas igual y nos has mostrado ese amor perfecto en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque en Cristo ninguna condenación hay. Ahora somos libres de esa muerte. Gracias por todas las bendiciones que están reservadas para nosotros. Gracias porque ciertamente somos guardados para ese día glorioso en que estaremos delante de ti. Señor, perdónanos. Y lávanos. Solo la sangre, el sacrificio de Cristo nos puede dar ese perdón. Perdónanos, Señor, por nuestras desobediencias, por nuestras faltas. Perdónanos porque a veces sabiendo hacer lo bueno no lo hemos hecho. Perdónanos, Señor, porque a veces no hemos dado ese paso de fe o no hemos hablado valientemente de ti. Señor, perdónanos. Que nuestro corazón no esté tranquilo cuando escuchamos tu voz y quizás hemos hecho de oídos sordos. Padre, danos ese gozo de la salvación, de la obediencia. Señor, que podamos correr esta carrera, cumplir lo que nos encomendaste y serte fieles hasta el final. Gracias porque cumples tus promesas, porque cumples tu palabra. Ayúdanos, Señor, esta semana a ser esos verdaderos adoradores, discípulos y testigos. Amén.